Bien, 11:47, creo que más o menos estamos cumplidos con todos los saludos. Otro saludo siempre me encanta porque se engancha y sigue mandando mensajes el querido Ernesto Bodenheimer. Momento del análisis, algo que mucha gente valora y considera un diferencial de lo que hacemos desde este medio, tratar de hacer algo de tipo docente. El caso de la semana es la semana normalmente la que nos da estos temas de análisis, lamentablemente una tragedia, ¿no? Por lo que ocurrió el martes, la tarde-noche, ahí Arenales al 2800, en medio del temporal, una señora que bajaba de su auto para cruzar la calle e ir a su departamento, esto pudimos averiguar, no era consorcista del edificio en el cual ocurre la tragedia. En ese momento le cae el balcón, ahí se ve alguna imagen, el balcón entero, el frente del balcón, tanta mala suerte que cae sobre ella, la mata, también causa la destrucción del auto como un daño adicional. Y bueno, acá viene el tema de lo que nos gusta analizar, ¿no? Que es el tema de las responsabilidades, pólizas involucradas, sumas, etcétera. Por supuesto que el código, en general, el Código Civil y Comercial, para cualquier hecho de responsabilidad, habla de poder oponer la culpa de la víctima, no es el caso, de un tercero por el cual no deba responder, acá no hay un tercero como es un hecho, un ladrón, por ejemplo, y obviamente el eximente de caso fortuito o fuerza mayor. Esto va a ser puesto seguramente en tela de discusión por quien pueda ser demandado, pero claramente se cae un solo balcón, no se cae todos los balcones de la cuadra, no es que es solamente el temporal. Vamos a algunas circunstancias, ¿no? Porque, claro, cae todo el frente del balcón que, según los dichos, primero en ese momento de un portero de un edificio lindero y después lo que están surgiendo de las pruebas, ese balcón tenía todo como una especie de empalizada de cañas que puede haber hecho un efecto de vela, ¿no? Facilitar, si se quiere, ese daño. Todo esto va a ser materia de prueba. Claramente, cualquier hecho como estos, cualquier hecho de responsabilidad civil, es en sí mismo una novela donde hay cantidad de aristas, de situaciones que puedan agravar o eximir la responsabilidad por eso, pero en principio vamos a lo que uno puede saber. Los balcones, históricamente, pero hoy puesto en el Código Civil y Comercial vigente desde el 2015, son partes comunes de uso exclusivo, ¿sí? No es que cualquiera puede entrar a un balcón, es el propietario, pero la parte frontal se considera parte común, con lo cual acá entraríamos en la responsabilidad del consorcio. Entonces, parte común el balcón, los cimientos, las columnas, las vigas, incluyendo propiamente la baranda propia, ¿no? Lo que puede ser un agregado, un cerramiento, mientras que lo que son mosaicos, baldosas, cerámicas, revestimientos o cerramientos es de responsabilidad del consorcista. En este caso, el dueño de la propiedad del departamento del noveno A dijo que no estaba habitado ni que tampoco se está ahí habría eh, corrido o disparado también la responsabilidad de la empresa de construcción. Pero no fue el caso. Entonces, en definitiva, ¿a quién tenemos? Primero, la responsabilidad del consorcio, que es la que desde ya tendría la mayor cobertura o la mayor suma asegurada. En general en los consorcios manda la RC de ascensores o en aquel caso que lo tiene la RC de calderas. Como el cambio o el aumento de la UEF es muy reciente, vamos a suponer que este consorcio tenía como suma asegurada la anterior, la que venía desde el 3 de septiembre. Bueno, esto significaría que para un ascensor 44 millones el límite de responsabilidad civil y que lo tiene el resto de la cobertura, o 56 millones si el consorcio tuviese una caldera. Sería una cobertura probablemente suficiente para un daño de estas características. Un caso de una muerte de una persona mayor en edad de jubilación, digamos, 74 años, más el daño al auto. Me parece que el auto tuvo destrucción total. Ahora viene el tema del propietario. El propietario no sería responsable
por la baranda en sí, si no hubiese sido modificada, pero tenemos este tema de haber incorporado este cerramiento de cañas que en una pericia, que seguramente se haría un caso como esto, pericia de arquitecto, podría decir, bueno, pero tal vez no se hubiese volado el balcón si no tuviera ese cerramiento. Ahí es donde entra la responsabilidad del propietario también, con una póliza que sabemos que en las pólizas de hechos privados, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 con toda la furia, pero no se pone mucho más que eso. Pero en los últimos años, y a partir de cambios que introdujo y que hoy están en el Código Civil y Comercial, no en el código como era antes en la Ley de Propiedad Horizontal o en algunos otros reglamentos, aparecen dos figuras que están en todo consorcio. Por un lado, el administrador del consorcio, y el nuevo Código Civil y Comercial puso, y ahí, digamos, tipificó la figura de lo que se llama el Consejo de Propietarios, lo que antes se conocía como el Consejo de Administración, pero que no estaba debidamente reglado, hoy en el código está. Y acá hay situaciones que, por eso insisto, cada caso es una novela y hay que analizar cada uno respecto de cómo estaba previamente este balcón, si había grietas, si había fisuras. Hoy hay una obligación concreta de edificios de más de cierta antigüedad de verificar el estado de los balcones. Por ahí se ve alguna grieta, pero podría haber sido el efecto justamente de haber sido arrancado el balcón. Bueno, en alguna información que encontré en algún diario, que avanzó un poquito más después del hecho del martes, se dice que esto había sido verificado en el año 2022, es decir, que cuenta con la verificación correspondiente. Por lo que se podía advertir, en el resto de los balcones del edificio no se advierten grietas o fisuras, con lo cual no estaríamos en un caso de responsabilidad de otras partes. Distinto cuando uno advierte eso y tal vez el administrador le dice al consorcio, miren, está esta situación, hay que arreglarlo, y como está pasando en muchos edificios, che, no hay plata, no, lo dejamos para más adelante, o hay que juntar primero plata a través de una cuota de una expensa extraordinaria. Pasó en el edificio que era de mi madre, casualmente hace un mes tuvimos a los muchachos ahí, a los silleteros colgando para arreglar esos frentines. Bueno, justamente ahí hay que analizar este caso en particular, qué había ocurrido, para ver si eso puede también traer la responsabilidad del administrador o también del consejo de propietarios. Lo concreto, hoy el mercado tiene oferta de cobertura profesional o errores u omisiones en el caso del administrador. Vi que había algún caso, aunque me interesaría saber cuántos de los miles de consorcios que hay en la ciudad de Buenos Aires tienen una cobertura para el consejo de propietarios. Estimo que no debe ser ni el 5%. Pero bueno, todas esas son las eventuales responsabilidades. Incluso si uno pensase solamente en la responsabilidad del consorcio, eso no quita que la demanda que inicie el abogado de los deudos de la víctima vaya contra todos. Y aunque uno diría no hay responsabilidad, una póliza de RC, de hechos privados, dentro de un combinado familiar, este señor tal vez diga, tengo el departamento desocupado, ¿para qué quiero un seguro? Bueno, para esto, porque la demanda te cae. Y lo primero que hace cualquier póliza de responsabilidad civil frente a un hecho que es parte de la cobertura, como la de hechos privados, es cubrirte el gasto de lo que es la defensa en juicio. Después discutimos que obviamente, como decía, frente a una muerte, una cobertura usual de hechos privados de 2 o 3 millones de pesos, como ponemos lamentablemente, lo más probable es que la compañía te va a decir, no, mirá, exceden mucho la suma asegurada, defendete vos. Bueno, esa es otra situación. Pero ¿hay que tener cobertura? Por supuesto que hay que tener cobertura. Estos hechos son los que nos lo recuerdan, lamentablemente, en una forma trágica. Ese fue el análisis de hoy. Le pedimos a Gonzalo la última tanda y ya nos vamos despidiendo de esta emisión de hoy de Tiempo de Seguros.